Bienvenidos a la clase número 18, en la que vamos a estar aprendiendo a controlar cámaras dentro de Blender. Acá tenemos una escena preparada como para empezar a trabajar nuestros primeros encuadres. Y lo primero que vamos a hacer para empezar a trabajar con cámaras es crear una, ya que no tenemos ninguna en la escena en este momento. Y para hacerlo vamos a hacer el comando Shift A, como venimos haciendo para agregar cualquier objeto. Y vamos a seleccionar de la lista una cámara. Enseguida vamos a ver que en nuestra escena aparece una cámara representada por este gráfico que nos indica cuál es la parte superior de la cámara y cuál es más o menos la relación de aspecto del tamaño del encuadre que va a estar generando. Podemos manipular esta cámara como cualquier otro objeto, arrastrándola desde el gizmo o con los comandos de posición del teclado. Por ejemplo, con la G lo podemos mover, con la R lo podemos rotar, con la R dos veces podemos rotar libremente. Pero desde este ángulo, desde esta vista, se nos hace muy complicado saber exactamente qué estamos encuadrando dentro de la vista de la cámara, porque no estamos viendo exactamente a través de ella, solamente estamos más o menos adivinando hacia dónde la estamos haciendo apuntar. Para cambiar nuestra vista a una que sea desde el punto de vista de la cámara, lo que podemos hacer, del mismo modo que teníamos los atajos del teclado para vistas exactas con el número 1, número 3, número 7, es apretar el número 0 en el pad numérico, y una vez que hacemos eso, Blender nos va a dirigir a una vista desde la cámara de nuestra escena. Desde esta vista podemos ver con mayor claridad exactamente qué es lo que está entrando dentro del encuadre, y también desde acá, en tanto y en cuanto sigamos con la cámara seleccionada, podemos realizar operaciones de movimiento apretando la G, podemos con la R dos veces rotar libremente, y tenemos una nueva operación de movimiento que es para acercar y alejar la cámara de nuestra escena del mismo modo que hacíamos con la rueda del mouse en el viewport general, y es apretando la G para entrar en el modo de movimiento libre e inmediatamente después apretar el botón central del mouse y vamos a entrar en un modo de acercamiento y alejamiento, es decir, un modo de traveling de la cámara. Esto que estamos haciendo acá no es zoom y lo puedo demostrar dividiendo la pantalla y llevando hacia este nuevo sector de la interfaz una vista lateral. Y si ahora vuelvo a este sector y aprieto la G e inmediatamente después el botón central del mouse, vamos a ver en este sector de la derecha de la pantalla que a medida que yo me muevo, la cámara se acerca y se aleja físicamente de nuestros objetos. Otra forma de posicionar la cámara en nuestra escena es desde una vista libre. Podemos posarnos en el ángulo desde el que queremos ver la escena, y una vez que tenemos en nuestra vista libre más o menos el ángulo desde el que nos gustaría tener nuestra cámara posicionada, podemos apretar el comando Control Alt 0 y nuestra cámara va a saltar automáticamente a la posición desde donde estábamos viendo la escena en ese momento. Si me voy a ver la escena desde arriba y aprieto Control Alt 0, ahora la cámara salta automáticamente a esa posición. Y también obviamente del mismo modo que estamos controlando la cámara desde la vista de cámara y viendo cómo se mueve acá, podemos también moverla desde acá y ver cómo se ve en la vista de cámara para posicionar con más tranquilidad nuestro encuadre. Y ahora que ya sabemos cómo manipular la cámara dentro del entorno 3D, podemos pasar a lo que sería el seteo de parámetros de configuración de esta cámara. Y vamos a ver que se encuentra en dos sectores. Uno es en la solapa de render, que es la que tenemos activa en el sector de propiedades, en los que nos encontramos los parámetros de resolución. Estos parámetros de resolución son más que nada relativos al render final de nuestra imagen, pero si empezamos a modificar el tamaño en píxeles de nuestra imagen, vamos a ver en este sector del viewport cómo la relación de aspecto de la cámara, es decir, qué tan cuadrada o rectangular es en su encuadre, empieza a variar. Si acá ponemos una resolución cuadrada, por ejemplo 800 por 800, vamos a tener una cámara cuadrada para manipular desde el viewport. Y si ponemos, por ejemplo, una resolución Full HD, como estaba puesta, 1920 por 1080, vamos a tener esa relación de aspecto representada desde el viewport en nuestra cámara. El otro sector de la interfaz en el que vamos a setear propiedades para este objeto es en el sector de la interfaz de propiedades,
buscamos el icono de una camarita, que solo aparece si tenemos una cámara seleccionada. Si selecciono un objeto, vamos a ver que esos iconos cambian por otros relativos al tipo de objeto que tengo seleccionado, pero si tengo seleccionada la cámara, que la puedo seleccionar desde acá, tocando el borde, nos va a aparecer el icono de una camarita, y si vamos hacia allí, nos vamos a encontrar con otra serie de parámetros que podemos configurar para definir la identidad de nuestra cámara. Podemos, por ejemplo, pedirle que en lugar de ser una cámara perspectiva, sea una cámara ortográfica, y ahora no tenemos sensación de profundidad en nuestra imagen. Por ahora lo vamos a dejar en perspectiva, porque es lo que tiene más sentido para una cámara. Y el atributo en el que vamos a hacer más hincapié a la hora de setear nuestra cámara es en este valor que dice Focal Length, porque si empezamos a modificar este valor, vamos a ver que ahora sí estamos ejecutando una operación de zoom. Quiero decir, nuestra cámara se está quedando exactamente en el mismo lugar en el que estuvo siempre, pero en nuestra vista estamos viendo los objetos más de cerca o más de lejos según la distancia focal que seteemos acá. Y lo que vamos a destacar de este parámetro es que Blender está imitando cómo se comportan los lentes en la vida real. De tal modo que si tenemos un lente muy corto, por ejemplo un 12, esto está expresado, como dice acá, en milímetros, tenemos un lente de 12 milímetros, lo que tenemos es un lente muy angular, un gran angular como los que tienen las cámaras GoPro, que tienen la particularidad de abarcar una gran porción de la imagen, es decir, no hace falta alejar la cámara de los objetos que queremos encuadrar para llegar a tenerlos completos dentro del encuadre. Y como pueden ver, con la lente, con la cámara posicionada en este sector del visor 3D y un lente de 12 milímetros, estamos abarcando un gran porcentaje de nuestra escena. Y si llevamos esto a algo mucho más exagerado, un lente mucho más largo, mucho más zoom, como por ejemplo un 200 milímetros, ahora es como si estuviéramos haciendo muchísimo zoom dentro de ese encuadre y solamente abarcamos una pequeña porción de la escena. Y lo que es importante notar de esto es que al estar Blender tratando de imitar el comportamiento de los lentes reales, ocurre como ocurre en la realidad una distorsión en la perspectiva según la longitud del lente que estemos usando. Cuando estamos usando un lente muy corto, por ejemplo un 18 milímetros, y generemos un encuadre que más o menos nos dé estos objetos perdiéndose hacia el fondo, lo que va a pasar con un 18 milímetros es que las distancias se van a ver exageradas hacia el fondo de la escena. Es decir, los objetos que están más cerca de nosotros se van a ver notoriamente más cerca y los objetos que están más lejos de nosotros se van a ver notoriamente más lejos. Es decir, una longitud focal corta acentúa el efecto de perspectiva en nuestra imagen. Y si tratamos de generar un encuadre muy similar a este, pero con un lente 200 milímetros, y nos vamos muy hacia atrás porque ahora estamos con mucho zoom. Recuerden G y botón central del mouse para llevarnos la cámara hacia atrás. Ahora van a ver que la distancia entre el objeto más cercano a nosotros y el objeto más lejano a nosotros ya no parece tan exagerada. Un lente largo achata, hace mucho más plana toda la imagen y disimula muchísimo más el efecto de la perspectiva. También tenemos en la configuración de la cámara algunas opciones de ayudas gráficas en el sector de display, como pueden ser las guías de composición, y activar por ejemplo Center, y nos va a trazar gráficamente líneas que definan el centro de nuestra imagen para ayudarnos a posicionar objetos dentro del encuadre. O podemos seleccionar tercios y apagar centro para aplicar la regla de los tercios en composición. Y desde este sector podemos definir áreas de seguridad. Se nos marcan unas líneas, son muy sutiles, no sé si se están viendo bien en el video, pero se nos están marcando unas líneas a partir de que activamos áreas de seguridad, como para saber cuándo no tenemos que pasarnos del borde de la cámara, para no tener elementos importantes muy hacia los costados de nuestra imagen. Por último, comentarles que en tanto y en cuanto solo tengamos una cámara en la escena, Blender va a considerar esa cámara como la cámara a partir de cual renderizar nuestra imagen. Pero si tenemos más de una cámara en la escena, voy a agregar otra ahora. Si ahora apretamos 0, nos vamos a ir a la vista de la cámara que seteamos en un primer momento.
Pero si queremos que ahora esta sea la cámara activa de nuestra escena, es decir, la cámara a partir de la cual veamos la escena, podemos seleccionarla y apretar Control 0. Y ahora esta cámara va a ser a la cual vayamos cada vez que apretemos 0 y la cámara a partir de la cual vemos nuestra escena. Podemos de nuevo volver a la otra y apretar Control 0 para que vuelva a ser esta la cámara activa de nuestra escena. Y eso sería más o menos todo para una introducción a cámaras en Blender. Los espero en la clase siguiente, en la que vamos a estar haciendo una introducción a la previsualización del render, que va a ser necesario para que podamos hablar de iluminación más adelante.